Bendiciones. Así es que si hay alguna preguntita que quedó de la semana pasada o ustedes quieren incorporar una pregunta, por favor háganla. Bien, no me acuerdo el nombre de la hermana, si alguien lo recuerda o lo busca, lo coloca allí, ¿cierto? Pero ella hacía una pregunta, algo así como ¿por qué no se directamente la Biblia se la armó en un solo paquete? Es decir, ¿por qué dividir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bien, quiero responder a esa pregunta. La palabra testamento es la palabra que la Biblia utiliza como pacto, como alianza, testamento. Dicho en nuestros términos de hoy en día, siglo XXI, diríamos contrato. Cuando usted arrienda una casa, un local, ¿cierto? Usted hace un contrato. En ese contrato usted tiene cláusulas, tiene cosas por cumplir, cosas que usted se compromete a hacer, y la parte que le arrienda, digamos, el dueño, el locatario, se diría acá en Argentina, ¿no? El locatario, el que arrienda, el dueño de la propiedad, también se compromete a ciertas cosas, es decir, bueno, que la casa se va a ser entregada en determinadas condiciones, pintada, arreglada, la llave del agua funciona, la luz funciona, el sistema, no sé, de alcantarillado, como le llaman en Chile, funciona, es decir, hay compromisos de ambas partes, a eso le llamamos un contrato. Bueno, la Biblia a eso no le llama contrato, pero el término bíblico, el término escritural que se utiliza es testamento, ¿cierto? Pacto o alianza, es lo mismo, es un contrato. En realidad, mi hermana, en la Biblia hay varios contratos. En realidad hay 7 contratos. También le podríamos llamar pactos, que es otro nombre que la Biblia le da. En la Biblia hay muchos pactos. Hay por lo menos 7 pactos. O sea que si usted me dice Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, Antigua Alianza, Nueva Alianza, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Contrato, Nuevo Contrato, en realidad hay 7 contratos por lo menos en la Biblia, hay 7 pactos. Los voy a mencionar ahora, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero hay 7 pactos. El primer pacto lo hizo Dios con Adán allá en el huerto del Edén. Por eso a ese primer pacto se llama pacto edénico o pacto adánico, ¿sí? Es el pacto de Dios con el ser humano allí con Adán en el huerto del Edén antes de la caída, antes del pecado. Ese es el primer pacto, en donde Dios se compromete a ciertas bendiciones y beneficios, ¿cierto?, sobre Adán y sobre, digamos, lo que había en ese momento, y también Adán es responsable de ciertas cosas. Por ejemplo, allí se le ordena trabajar, es decir, el hombre desde el momento en que fue creado, Dios le ordenó trabajar. El trabajo no es una consecuencia del pecado, no. Con el pecado vino el sufrimiento en el trabajo, pero el trabajo es anterior al pecado, es anterior a la maldición, por lo tanto el trabajo en sí mismo es algo bueno, es algo provechoso, es algo útil. Dios no creó al ser humano, a Adán, ¿cierto?, para que estuviera simplemente abajo de la higuera ahí tomando sol todo el día, comiendo coco, ¿cierto?, y tomando juguito o mote con huesillo, no. No, Dios le dijo, te pongo acá en el huerto para que lo labres. Es decir, el trabajo era parte del compromiso de Adán. No quiero explayarme en cada una de las condiciones, pero simplemente le doy esta referencia, ¿cierto? Entonces, había un contrato, un pacto, una alianza, un acuerdo, un testamento entre Dios y el hombre. Entonces, el primer pacto es el pacto adánico o edénico, allá en el huerto del Edén. El segundo pacto lo establece Dios con Noé, luego del diluvio, ¿cierto? Entonces hay un pacto entre Dios y Noé, un pacto entre Dios y la humanidad. La tierra nunca, la raza humana va a ser exterminada por agua. Eso es un pacto, y bueno, está la señal del arco iris allí como señal del pacto. Ese es el segundo pacto. El tercer pacto lo establece Dios con Abraham, de allí que se llama el pacto abrámico, en donde Dios le promete a Abraham una tierra, una posesión, es decir, toda esa región que conocemos como Canaán o como Palestina, Dios se la prometió a Abraham y a su descendencia, entre otras cosas. Yo lo estoy sintetizando, ¿cierto? Hay un estudio bíblico en realidad para estudiar y analizar cada uno de los pactos, el pacto abrámico. Después tenemos
recién allí el pacto mosaico, es decir, el pacto de la ley que nosotros conocemos. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿cierto?, los lleva a través del desierto, llegan hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí, y allí Dios establece un pacto con la nación de Israel. El pacto de la ley es un pacto nacional, no es un pacto universal. Por eso es un grave error poner a los cristianos bajo la ley, porque en primer lugar, el pacto que Dios hace con la nación de Israel en el monte Sinaí es solo para la nación de Israel. Las naciones vecinas no estaban mandadas a guardar ese pacto. Los que estábamos en Chile, en Argentina, en ninguna otra parte del mundo, no estábamos mandados a guardar ese pacto, era un pacto nacional. Por eso cuando uno hace el estudio de los pactos, ahí va entendiendo eso. Pero ese es el cuarto pacto, la ley. Después tenemos un pacto que se llama el pacto davídico, donde Dios le promete, en este también es un pacto más bien familiar, Dios le promete a David y a su descendencia que desde ellos, desde esa descendencia, desde esa línea, de esa dinastía, iba a estar siempre el rey de Israel. Y ese pacto se cumple plenamente en Jesucristo. Por eso Él lleva el cetro, ¿cierto? Por eso Él es el legítimo heredero al trono de David. Bien. También está el menos conocido de todos, es el pacto palestino, en el cual no nos vamos a explayar, y tenemos por último anunciado también el nuevo pacto, que es el séptimo, el nuevo pacto. Nosotros como iglesia ya estamos disfrutando del nuevo pacto en términos espirituales, pero hay algo que normalmente se pasa por alto, que el nuevo pacto en realidad fue ofrecido a la casa de Israel. Por eso dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 33, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no la iglesia. Aunque la iglesia, hoy nosotros nos beneficiamos y entramos en los beneficios espirituales del nuevo pacto, el nuevo pacto anunciado es para la casa de Israel. ¿Sí? Es el nuevo pacto anunciado para la casa de Israel. Dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres allá en el desierto, sino dice que en este pacto escribiré mis leyes. En su mente las grabaré en la tabla de su corazón, pondré mi espíritu dentro de vosotros y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Esto lo dice el profeta Ezequiel, lo dice el profeta Jeremías también, ¿cierto? Es decir, varios hablaron del nuevo pacto. Nosotros hoy como creyentes estamos participando espiritualmente de ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios escribe la ley en nuestra mente, la graba en nuestro corazón para que no sirvamos a Dios por ritual, sino por amor, por algo producto del corazón, y ha puesto su espíritu. El Espíritu Santo es parte del nuevo pacto. Por eso la iglesia es distinto de Israel. En Israel nunca el Espíritu Santo habitaba a las personas. En la iglesia sí. Hay una tremenda diferencia. La iglesia no tiene la ley de Moisés a la cual seguir, no. La iglesia sirve a Dios por amor, es un acto de amor, ofrenda por amor, diezma por amor, se congrega por amor, lee la palabra por amor, ora por amor, sirve por amor. Entonces la motivación del creyente es el amor. La motivación en el Antiguo Testamento es decir, ¿qué dice el tal mandamiento tanto? Listo. Era algo externo. Para la iglesia, para los creyentes es algo interno. Pero en el reino milenial, cuando Dios purifique a la nación de Israel a través de la gran tribulación, cuando Dios trate con la nación de Israel, los sobrevivientes, es decir, el remanente de Israel, van a entrar al reino milenial y allí ellos van a vivir a pleno lo que se había prometido. He aquí que vienen días, reino milenial, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto de antes. Y ahora los israelitas se van a convertir al Señor de todo corazón, de toda su alma, de todo su ser. Y ellos también van a tener el Espíritu Santo habitando en ellos. Y ahí tenemos promesas tremendas, ¿cierto? En Isaías, en Zacarías, bueno, en tanto de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, se ha simplificado los pactos que hay, ¿cierto?, en dos bloques, en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pero en realidad en la Biblia, mi hermana, hay 7 pactos. Para una clasificación elemental, ¿cierto?, lo que se anunció antes de Cristo se lo pone en el Antiguo Testamento, y lo que sucedió luego de la venida de Cristo se lo clasifica como en el Nuevo Testamento. De allí que surgen los dos bloques, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo no sé quién es la persona, ¿cierto?, que hizo la pregunta. Espero
haberle respondido. Es una respuesta, cierto, larga e importante, pero de allí viene esta clasificación, ¿no? En algún momento, si Dios lo permite, vamos a estar hablando el tema de los pactos y específicamente cómo es el desarrollo de cada uno de ellos. Es realmente maravilloso, y cómo algunos pactos, cierto, todavía se tienen que cumplir. Por eso creemos en un reino milenial. Por ejemplo, porque Dios le prometió a Abraham que de ellos, de sus descendientes, iba a ser ese territorio. Israel no lo está gozando. Dios le prometió a David en el pacto davídico que un descendiente de él iba a estar en el trono de Israel para siempre, y eso no lo están disfrutando. Hoy no hay rey en Israel, hace siglos y siglos y siglos que no hay un rey en Israel. A propósito de esto, hago un paréntesis, perdón, estoy un poquito resfriado. Hago un paréntesis. En los círculos apostólicos y proféticos que están tan de moda en este tiempo, hablan: Dios está restaurando el tabernáculo caído de David, que es la alabanza. No, grosero error. El tabernáculo caído de David no es la alabanza. El tabernáculo caído de David es el trono, es el cetro de Israel que está caído, que ha desaparecido, que no hay rey en Israel. No hay reino. Pero cuando venga el legítimo descendiente, el vástago, el netzer en hebreo, el retoño de David, ¿sí? Ese que es el retoño, él va a reinar sobre la casa de David para siempre, y su reino no tendrá fin, como lo anunció el ángel Gabriel, cierto, a María en el momento de la anunciación. Entonces, la restauración del tabernáculo caído de David no es la alabanza. Entonces, malinterpretaron y salen con banderas y hacen batucada y tambores y estandarte y un montón de cosas y cintas de colores. Si usted lo quiere hacer como algo decorativo, hágalo, pero eso no es la restauración del tabernáculo caído de David. No tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con el trono de Israel, con el descendiente de David, como está prometido en el pacto davídico, que se iba a sentar en el trono para siempre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El anticristo, a la mitad de la tribulación, se va a usurpar ese trono, va a usurpar ese dominio y va a decir: yo soy el descendiente de David y el que tiene el derecho al trono. Por 3 años y medio Dios se lo va a permitir. Pero al final de los 3 años y medio, allí al final de la tribulación, viene el auténtico, el verdadero Rey de reyes, Señor de señores, y matará a ese inicuo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, y él se sentará en el trono de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, decimos. Qué tremendas promesas que tienen que cumplirse, y eso está todo relacionado con los pactos que Dios ha hecho justamente con la nación de Israel. Qué maravilloso, mis hermanos. Insisto, no sé de quién era la pregunta, pero bueno, esperamos haberle contestado. Sí, había quedado otra pregunta en el tintero, por favor me la recuerdan, ¿cierto? Nuestra pastora Cecilia ya está por allí, nuestro hermano Eduardo Lorenzo, Pati Ormeño, bueno, tantos hermanos, ¿no? Bien. Seguimos adelante. La semana pasada lo dejamos acá en la parte de la canonicidad o autenticidad de las escrituras. Dijimos que canonicidad es esto de el reconocimiento que se le dio a las escrituras de que ellas eran palabra autoritativa de Dios. Esto no se hizo en un concilio eclesiástico ni judaico, no. Desde el momento en que fueron escritos, la gente reconoció, el pueblo reconoció que eran palabras inspiradas por Dios. Les cuento una anécdota, por ejemplo, de cómo nosotros tenemos el libro del profeta Jeremías. En un determinado momento, Jeremías, más o menos a los 17 años, fue llamado, ¿cierto? Fue llamado desde niño, en realidad, pero comenzó a profetizar más o menos a los 17 años, y más o menos, ¿cierto? Él comienza a profetizar, y él ya llevaba más o menos 10 años ya profetizando, es decir, él tendría unos 27, 28 años,
Ya tenía 10 años en el ministerio profético, cuando Dios recién le dice, tómate un rollo y comienza a escribir las palabras que yo te he hablado desde el primer día que comenzaste a profetizar. Jeremías se habrá agarrado la cabeza y le habrá dicho, Señor, hace 10 años yo comencé a profetizar. Es como que usted me pide a mí que ahora escriba, después, no sé, vamos a suponer, en los últimos 10 años todo lo que he predicado. A ver, están locos, no hay manera, humanamente no se puede hacer, me puedo acordar de algunas cosas, pero no tengo idea. Cuando Dios le dice a Jeremías, escribe lo que yo te he hablado desde el primer día hasta ahora, Jeremías ya llevaba 10 años en el ministerio. Es decir, lo que quiero hacer énfasis es que la obra esta de lo que nosotros tenemos hoy como Biblia es una obra sobrenatural, es una obra que solamente el Espíritu Santo pudo haberle recordado, en este caso a Jeremías, todo lo que había hablado durante 10 años. Es imposible, no hay manera, no hay forma. Bueno, él escribe ese libro porque no termina la historia ahí. Bueno, 10 años de profecía, wow, cuántas cosas el Señor le habrá hablado. Él lo escribe, ya está, terminé de escribirlo. El Señor lo manda en un momento a que le lleve al rey de turno, ¿cierto? Justamente las cosas que están escritas, la palabra profética, la palabra inspirada en ese momento. ¿Qué hizo el rey? Ni siquiera lo leyó y lo tiró al fuego y lo quemó. El trabajo de 10 años había terminado de escribir Jeremías y el rey lo tira y lo quema. ¿Qué le dice Dios? Escríbelo de nuevo. Y es más, agregarás nuevas profecías que yo te voy a dar. Wow, así tenemos el libro del profeta Jeremías, nosotros, una cosa impresionante, ¿cierto? Es decir, es de origen divino, es inspirado por el Espíritu Santo, es promovido por Dios mismo, porque si no, no hay manera que nosotros hoy tengamos un libro que se llame libro del profeta Jeremías. No hay manera, no hay forma. Es una obra de Dios, es una obra sobrenatural, es una obra que no, humanamente hablando, sería imposible. Bueno, esa es nuestra Biblia, gloria al Señor, ¿no? Bien, entonces dijimos también en un momento, esto de la clase pasada, la iglesia no decide lo que dice la Biblia decide lo que debe decir la iglesia. Entonces, la iglesia no anda diciendo, bueno, esto para nosotros es... No, señores. Ni el predicador se sube al púlpito diciendo, bueno, para mí esto... No es para mí. Es qué es lo que Dios quería decir. De allí que tenemos un tremendo compromiso y desafío, mis hermanos, sobre todo los predicadores y aún los no predicadores, porque usted tiene una Biblia en su casa, y gloria a Dios porque tenemos una Biblia, de saber y de entender y de interpretar correctamente lo que el texto quiere decir. ¿Sí? Porque no es la opinión del hombre, no es la opinión de Mauricio Pérez. Los profetas no comenzaban a predicar o a profetizar diciendo, bueno, a mí me parece... No. Ellos comenzaban su mensaje con, así dice el Señor. Punto. Es decir, acá es inequívoco, acá no es la voz de Jeremías, no es la voz de fulano de tal, de Isaías, de Zacarías, de Oseas, de Abdías, no, es la voz del Señor. Así dice el Señor. Y hoy nosotros somos llamados de la misma manera a reproducir y a interpretar, como le dice Pablo a Timoteo, que era un pastor, le dice, traza correctamente la palabra de Dios. Y ese es el desafío que tenemos como predicadores, de poder exponer la palabra de Dios con toda precisión, con toda seguridad, con toda autoridad. Trazándola correctamente, ¿no? Interpretando lo que el texto quiere decir, lo que Dios quería comunicar, y no lo que yo entiendo. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Yo puedo estar entendiendo algo, pero tal vez mi entendimiento no está del todo orientado, no está del todo acertado. Por eso es nuestro desafío, ¿cierto? Poder interpretar correctamente lo que la palabra del Señor nos dice. Y vimos, por último, acerca del canon del Antiguo Testamento. Dijimos nosotros que este canon, por ejemplo, teníamos el libro de la ley, que era resguardado en un lugar de privilegio. La ley, las tablas puntualmente estaban guardadas dentro de lo que era el arca del pacto, ¿cierto? Esto lo vimos. Allí adentro del arca del pacto, dentro de esa urna, estaban las tablas de la ley, estaba, cierto, una porción del maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció.
también dijimos que el libro, todo lo que Moisés escribió, porque las tablas estaban adentro del arca, pero todo lo que Moisés escribió, el libro de la ley, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de la ley, que eran rollos y rollos en realidad, acuérdense que no eran libros como hoy, esos estaban puestos al lado del arca, es decir, eso era sagradísimo. Allí entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Una vez al año, el día 10 del mes séptimo, según el calendario judío, el sumo sacerdote entraba allí a ese lugar. Este año cae 18 de septiembre. ¡Wow! Hermanos, atentos allí en Chile. El día de la expiación, lo que se celebra en Israel, ¿cierto? Nosotros no vamos a celebrar el día de la expiación, pero este año cae el 18 de septiembre, en Israel toca el día de la expiación. Claro, no lo pueden celebrar porque no hay templo, no hay tabernáculo, es decir, no se puede celebrar desde el modo bíblico, no lo pueden celebrar, pero este año toca el 18 de septiembre. Bueno, ese día, el día de la expiación, el sacerdote en realidad entraba 3 veces, podía entrar una vez al año, pero en ese único día entraba 3 veces, ¿sí? Primero, ofreciendo el incienso; segundo, un sacrificio por sí mismo y por su casa; y en tercer lugar, un sacrificio por la nación. Bien, eso está todo detallado en Levítico capítulo 16. Entonces, todos los rollos acerca de la ley estaban allí justamente al lado, ¿no? Y en algún momento hasta se extravió, nadie sabía dónde estaba, en la época del rey Josías, en Segundo de Reyes capítulo 22, y le vienen a Josías cuando estaban reparando el templo: hemos hallado un libro de la ley. ¡Wow! Se había extraviado el libro de la ley. Bueno, la ley en sí misma, no todos esos rollos, ¿no? Tenían un reconocimiento de autoridad. Debía leerse por completo cada 7 años. Es decir que en una de las fiestas, 3 anuales tenían ellos, a las cuales era obligatorio ir, en una de las fiestas se leía la ley completa. Es decir, toda la ley completa, desde Génesis hasta Deuteronomio, se tenía que leer. Por eso vemos en la época de Esdras, Nehemías, que en un momento, cuando ellos vuelven del exilio, cuando vuelven de los 70 años de cautiverio babilónico, ellos dicen que estuvieron en la plaza desde el alba hasta el mediodía. Todos los que podían escuchar, todos los que podían entender, estuvieron allí de pie, oyendo, simplemente oyendo. Escuche esto: lectura bíblica. Y esta lectura bíblica está en el libro de Esdras, yo se los recomiendo leer. Esta lectura fue tan extraordinaria, fue tan eficaz, fue tan eficiente. Dice la Escritura que los sacerdotes, los levitas, leían de tal forma la ley de Dios que el pueblo lloraba oyendo la lectura de la ley, dice, porque habían entendido el mensaje. Ellos lo leían de tal manera que no necesitaban explicarlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Señor! Por eso, qué importante es la lectura en nuestros cultos, mis hermanos, y leer bien. Leer bien. Dice que los levitas y los sacerdotes leían y ponían el acento, ponían la forma exacta en la pronunciación, en todo, que el pueblo entendía. No necesitaron que les predicaran. Al mediodía, es decir, estuvieron 6 horas de pie en la plaza, escuchando la lectura de la ley de Dios, y el pueblo al mediodía estaba llorando. Habían entendido lo que se les había leído. Una cosa maravillosa. Por eso todo verdadero avivamiento, mis hermanos, está basado en la palabra de Dios. Todo verdadero avivamiento está basado en la palabra de Dios. Hubo un avivamiento en la época de Esdras, 6 horas de lectura continua, todos de pie en la plaza y nadie se iba. Gloria a Dios, qué tremendo. En la época de Josías también hubo un tremendo avivamiento espiritual en Israel, y fue porque habían hallado nuevamente los rollos de la ley. Qué maravilla, ¿no? Angelito Pilar nos dice el Yom Kippur. Claro, el día del perdón. Yom es día en hebreo y Kippur es expiar, el día de la expiación. Así es que muy bien, mi hermana ahí, Angelito Pilar. Si hay preguntas, me la hacen, ¿sí? No hay problema. Este compadre acá, este computador está andando como la mona, así que vamos a tener que arreglarlo en cualquier momento. Bueno, vamos a tratar de ver que cargue de nuevo ahí. Bien,
por otro lado, dijimos, bueno, está mi nieta ahí, no sé si se escucha, no sé qué le pasó, está ahí, el llanterío quedó. El rey, dijimos también, Deuteronomio capítulo 17, esto todo de la clase pasada, el rey tenía que tener una copia de la ley, pero no solamente tenía que tener una copia para que lea, sino que al rey le era mandado, porque acá se veía quién manda, o Dios o el rey. No, Dios dice, yo soy el rey de Israel. Vos estás ahí abajo para obedecer mis directivas, dice Dios. Y Dios, antes que la nación tuviera rey, fíjese que esto estaba en la ley. Y el primer rey viene recién como 400 años después, perdón, como 400 años después, más o menos, estoy redondeando la cifra, recién Israel viene a tener rey. Es decir, 400 años antes que Israel tuviera el primer rey, que fue Saúl, Dios ya había dado instrucciones para el rey. Cuando ustedes tengan rey, el rey va a tener que él escribir una copia para él mismo. Porque claro, al ir escribiendo, el rey también va ahí copiando, memorizando, viendo. Entonces ya por el hecho de escribir está aprendiendo la ley. Y tenía que tener esa copia para él mismo, personalmente, para guiarse por la ley de Dios. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios estaba preparando y lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Repriéndalo, mi pastor, que pone allí Francisco Gastón. Bueno, no sé a quién tengo que reprender. Bueno. Bien, entonces eso dijimos que el rey tenía que tenerlo, ¿no? El cautiverio de Judá y de Israel fue causado justamente por la desobediencia a ella, y los cautivos que regresaron, ¿no?, luego del exilio babilónico, también reconocieron la gran importancia de la ley. Vamos al punto de los profetas. Acá está. Acá habíamos quedado, así que toda esta parte es nueva. Los profetas fueron colocados en igualdad con la ley, es decir, siempre se reconoció en los profetas una palabra autoritativa, y es más, cuando algunos desafiaron a un verdadero profeta, Dios se encargó de poner las cosas ahí nomás, al toque, ¿no? Como cuando a un profeta se le dijo, tú profeta, vete a tu tierra, vete a profetizar allá, no profetizas acá porque es santuario del rey. El profeta le responde, no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero si recojo frutos silvestres, ¿no? Pero Jehová me tomó del redil de detrás del ganado y me mandó a profetizar esto, aquello, esto, otro. ¡Wow! Otro responde, bueno, no quieren que yo profetice acá. Le dice a uno, dice, tu esposa será ramera y tus hijos morirán a espada. Claro, es decir, en aquellos tiempos, no contradecir a un verdadero profeta de Dios era cosa seria, porque era oponerse a Dios. Ya dijimos que hoy no hay profeta, imagínense que eso no puede pasar hoy en día, no pasa hoy en día. Entonces lo que tenemos hoy, ya lo dijimos en lecciones anteriores, son la manifestación del don de profecía, que el don de profecía, el mismo Espíritu Santo nos manda a juzgar. Por lo tanto, no podemos tomar, ahí tenemos, fíjese, una tremenda diferencia entre, por ejemplo, el pacto de la ley, el pacto mosaico, con este nuevo pacto, o con lo que hoy tenemos nosotros mandado como iglesia. En aquel tiempo, contradecir a un profeta era ganarse la muerte de parte de Dios, porque era contradecir a Dios. En este tiempo no. La palabra profética dicho dentro de la iglesia, el Espíritu Santo nos autoriza y nos manda a juzgarla y a examinarla. Así que se da cuenta, hay una tremenda diferencia. Por eso hay que ir conociendo las diferencias, qué era para Israel, qué es para la iglesia. Yo insisto con eso, para mí eso es fundamental, mis hermanos. Cuando nosotros no entendemos esas diferencias, Cuando nosotros no entendemos esas diferencias, claro, aparecen estos otros apostolocos que tenemos hoy en día, ¿no? Y empiezan, no toquen al ungido, no toquen al ungido. No, para. El ungido era ya en el Antiguo Testamento, a ese ungido se refiere. No toquéis en el sentido de no hacerles daño, no apalearlos, no pegarle, en ese sentido era. ¿Sí? O ponerlo en duda, ¿cierto? De manera rebelde, de manera obstinada, bueno, se corría serios riesgos, ¿no? Eso era en aquel tiempo. Hoy en la iglesia, nosotros, cada uno, usted y yo, todos los creyentes, somos los ungidos del Señor, sí, porque la unción que hemos recibido de Él permanece sobre nosotros, y la unción nos enseña y nos capacita en todas las cosas. La unción es el Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas. Esto ya lo hemos hablado, la unción no se paga, no.
La unción no se paga. La unción es dada por el Cristo resucitado. La unción es dada por el Señor sobre nuestras vidas, porque la unción representa, insisto, al Espíritu de Dios sobre la vida del creyente. Vamos a tratar la Así es que bueno, acá mi compadre, a ver si se pone de acuerdo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, que aparezcan los mensajes. Ese tema, ¿no? Ah, el computador, claro, Francisco Gastón, no entendía yo, claro. Es que por ahí voy mirando los mensajes así, porque me aparecen acá en el celular, pero están bien chiquititos y por eso prefiero el computador ahí. Bueno, le vamos a reclamar al pastor que me regaló este computador ahí que se traba todo. El mal agradecido, me decía. Es verdad, hace muchos años la iglesia de Lirquén tuvo la amabilidad de regalarme este computador y acá lo tengo todavía anda. Bueno, hay que actualizarlo, pobrecito, ahí ya la culpa es mía, ¿cierto? Hay que llevarlo a un servicio que le haga algún arreglito y una actualización, pobrecito. Pero la verdad que ha sido una tremenda bendición. Bien, entonces los profetas estaban colocados en igualdad con la ley, y era la aceptación entre los mismos profetas, es decir, un profeta reconocía a otro que Dios había hablado por aquel, por este. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 9 dice que él indaga lo que Dios había hablado a través del profeta Jeremías, que la cautividad iba a durar 70 años. Entonces Daniel, que era profeta de Dios, reconoce también que Jeremías había sido profeta de Dios. Entonces había un reconocimiento también mutuo entre los hombres de Dios. Aportes del Nuevo Testamento, referencias de parte de Cristo acreditando su autoridad. Bueno, hay muchas, vamos a buscar una sola, a ver quién me ayuda y quién se gana la bendición. Mateo 22, 29. ¿Quién se gana la bendición hoy? Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. ¿Qué dice la Escritura? Dice entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, Jesucristo reconoció en lo que en ese momento había como Escritura. No había ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni nada del Nuevo Testamento. Es decir, lo que Jesús estaba hablando sí o sí era del Antiguo. Y él le dice a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces Jesús mismo reconoció que lo que había hasta ese momento, que era desde Génesis a Malaquías, era palabra de Dios, era escritura, era lo que ellos tenían en su momento. Los judíos tenían bien claro cuál era el canon, cuáles eran los libros que Dios había inspirado y había mandado a escribir en su momento, ¿no? Eso ya era reconocido. Y gloria al Señor que los libros que reconoce el judaísmo son exactamente los mismos que reconocemos nosotros como cristianos evangélicos protestantes. No así el catolicismo, que por allá por el Concilio de Trento, ¿no?, agregó otra serie de libros, por allá por 1530, 1540, agregó otra serie de libros que, bueno, son primera, segunda, tercera, cuarta de Macabeo, Judith, Tobías, la historia de Susana, bueno, no me acuerdo ahora, Eclesiástico, ese tipo de libros no pertenecen al canon. Ni siquiera los judíos los reconocieron como libros inspirados por Dios. Pero bueno, lamentablemente el catolicismo ha hecho eso, ¿no? Ya en épocas anteriores, mi hermana Angelito Pilar se debe acordar de que Jerónimo, justamente Jerónimo, el autor de la Vulgata Latina, ya él los había clasificado aparte y los había puesto en un grupito allí, y él les puso el nombre de apócrifos, que significa oscuros, es decir, dudosos, inciertos. No, ya Jerónimo en el 400 los había puesto aparte y dijo: esto no pertenece al canon, porque insisto, ni los judíos los reconocían. Lamentablemente, más adelante, cierto, unos 1100 años después de Jerónimo, en el Concilio de Trento, el catolicismo los terminó aceptando, pero bueno, eso no pertenecen al canon, quiero decir. Si uno los quiere leer como historia, sí, no hay ningún problema. Es como leer cualquier otro libro. Es como que usted me diga: quiero leer, no sé, Las Mil y una Noches, quiero leer, no sé, poemas de Neruda. Sí, lea lo que usted guste, no hay problema. Pero no es palabra de Dios. Entonces, ¿eso uno lo puede leer? Sí, hermano, lo puede leer, no hay ningún problema. Yo he leído algo, no los he leído todo. Honestamente, no he leído todo. He leído algo de Macabeo, sobre todo, que es un libro histórico interesante. No lo he leído completo.
pero como información histórica nada más, no como palabra de Dios. Eso tiene que ser claro, es decir, no son autoritativos para nosotros como iglesia, como creyentes. Bien, entonces Cristo más de una vez, ahí hay varios pasajes, ¿no? Mateo 22, 29, Mateo 23, 34 al 35, Lucas 24, 44, Juan 10, 35, son todas referencias que el Señor hace acerca de las Escrituras, ¿no? Dándole justamente credibilidad. Y los apóstoles, por supuesto, también, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16, alguien allí que lo anote, mi hermana María Janet se ha ganado la bendición. Segunda de Timoteo 3:16, un texto bien conocido, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Y aquí, bueno, el debate es si Pablo está hablando solamente del Antiguo o también está hablando del Nuevo. Lo más probable es que esté hablando de los dos, porque ya para esa época había mucho escrito del Nuevo Testamento. Así es que, bueno, hay un reconocimiento allí. Pedro también reconoce, dice que lo que Pablo ha hablado, lo ha hablado por el Espíritu Santo. Entonces hay un reconocimiento también de Pedro sobre Pablo, que lo que él escribió eran mandamientos del Señor. Bien, vamos a hablar un poquitito acerca del canon del Nuevo Testamento. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? No, estamos bien. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, no hay preguntas. Bueno, siempre digo, cuando no hay preguntas, o todo se entiende, o no se entiende nada. Bien, espero que sea lo primero. El canon del Nuevo Testamento. Bueno, era reconocido entre los mismos apóstoles, como dijimos recién, es decir, hay referencias bíblicas, por ejemplo, en Juan 16, versículos 12 al 15, en Segunda de Pedro 3, 15 al 16, que estoy citando, Segunda de Pedro 3, 15 al 16, en donde Pedro reconoce justamente que otros hermanos, en este caso Pablo, ¿cierto?, estaban hablando de parte del Espíritu Santo. Eran valorados como autoritativos desde el momento en que se escribieron. Primera de Tesalonicenses 2.13, vamos a leer este. Primera de Tesalonicenses 2.13. Primero de Tesalonicenses, acá está, 2.13, que nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí Pablo está diciendo, no, lo que yo les hablé, dice Pablo, lo recibiste como lo que en verdad es, la palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces hay un reconocimiento allí mismo, ¿no?, de lo que ellos estaban hablando, estaban diciendo, estaban escribiendo. Era inspirado, era guiado, era dirigido por el Espíritu Santo. Otra vez, por eso es tan importante esta materia, ¿no? Entender que esa autoridad solamente pertenece a los apóstoles, solamente pertenece a los profetas del Antiguo Testamento, nadie más. Nadie más. Hoy nadie puede decir recibí una revelación. Hoy nadie puede decir, nadie debería decir recibí inspiración. No es posible. No es posible, porque eso sería palabra autoritativa, es decir, que estaríamos obligados a cumplirla. Tendrían que escribirla y bueno, la agregamos atrás de la Biblia y le ponemos, no sé, primera de Pancho, segunda de Cristina y lo que usted quiera, ¿no? Entonces eso no es posible, no es posible. El canon está absolutamente cerrado. Hay un tema que nosotros, que acá no está en el manual, pero que es importante recordar. La Biblia no tiene niveles de autoridad. Y esto yo lo he escuchado en algunos predicadores y atento con este detalle. Importante este detalle. La Biblia no tiene niveles de autoridad. Escuchaba una predicación hace un tiempo atrás, estaban debatiendo un tema y en un momento uno de los expositores dice, bueno, esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, dice, no lo dijo Pedro, esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Dice, y tiene otro nivel de autoridad. No, eso es falso. Porque Jesucristo estaba hablando por el Espíritu Santo y los apóstoles también estaban hablando por el Espíritu Santo. Es decir, lo que dijo Cristo tiene la misma autoridad que lo que dijo Pedro, porque lo que dijo Pedro era también inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, no hay ninguna diferencia, no hay diferencia de autoridad. No
No hay diferencia de autoridad. Hay personas que seccionan la Biblia y dicen, bueno, nosotros tenemos que guardar lo que dijo Cristo. El problema que tenemos con esta postura, primero, que estamos haciendo distintos niveles de autoridad. La Biblia tiene la misma autoridad para todo, es palabra de Dios. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Lo que predicó Jonás tiene la misma autoridad que lo que predicó Pablo, porque era el mismo Espíritu Santo, era el mismo Señor hablando a través de ellos. No hay distintos niveles de autoridad. Yo no puedo decir, bueno, lo que predica, no sé, el pastor fulano de tal no tiene tanta autoridad que lo que predica mi pastor Luis, por ejemplo. No. Mientras ambos prediquen la palabra de Dios, tienen la misma autoridad, porque es palabra de Dios. No hay niveles de autoridad. Puede haber distintas formas, distintos estilos, distintos caracteres, pero no hay niveles de autoridad. En segundo lugar, entonces el primer problema con esa postura es que estamos haciendo distintos niveles de autoridad. Segundo, es que aquellos que dicen, bueno, esto lo dijo el mismo Cristo, no lo dijo, qué sé yo, Santiago. El problema con esa postura es que Jesucristo no escribió ningún libro. Es decir, yo sé lo que dijo Cristo porque Juan lo escribió, porque Pedro lo escribió, porque Mateo lo escribió, porque Marcos lo escribió, porque Lucas lo escribió, porque Pablo lo escribió. Es decir, yo conozco o llego a saber lo que dijo Cristo, pero Cristo no lo escribió él de puño y letra, ni siquiera el original, no lo escribió él, lo escribieron sus apóstoles. O sea que en definitiva, porque esto lo dijo el Señor, sí, pero ¿quién te lo contó? Lucas. ¿Quién te lo contó? Marcos. ¿Quién te lo contó? Mateo, porque el Señor no escribió. No hay escritos del Señor. El único escrito de Dios en toda la Escritura. A ver, ¿quién es tan inteligente que me dice? ¿Quién es el único? Mientras yo voy a responder algunas preguntas acá. ¿Cuál es la única porción que Dios escribió? Porque todo lo demás fueron escritos por apóstoles y profetas. Ni el mismo Señor Jesucristo escribió algo. Él no escribió nada. No escribió nada. Entonces, atribuir distintos niveles de autoridad es ridículo. Absolutamente ridículo. No tiene ningún fundamento, ningún sentido. A ver, ¿quién es tan inteligente que me dice cuál es la única porción de la Biblia que la escribió? Acá apareció Natalia Fuentes, los 10 mandamientos, se ganó otro pescado frito. Vamos todavía al pastor. Luis tiene ya 2 deudas, una de la semana pasada y una de esta. Muy bien, Natalia Fuentes, ya está. Claro, la única porción de toda la Biblia que escribió Dios son los 10 mandamientos nada más. Entonces, es absurdo esto. No, bueno, esto lo escribió Cristo, tiene más autoridad. No, el primero que él no escribió nada. Entonces, es absolutamente absurda esa postura. Isaac Mauricio nos dice, pastor, y cuando se habla que hay que esperar la revelación de Dios para poder hacer algo o definir algo, sea cual sea el área de nuestras vidas. No, otra vez, yo entiendo que los hermanos que hablan así no lo dicen con mala intención, pero eso es una palabra que no habría que utilizar en nuestro lenguaje común y cotidiano, porque según la Biblia, revelación es algo que Dios tiene guardado en su corazón, que Él lo va a manifestar y que va después por inspiración mandar a escribir, y eso se transformó en la Biblia. Ahora, yo utilizaría la palabra dirección, que Dios nos dirija. Sí, claro que Dios nos dirige. A veces es mejor una obra que otra, a veces es mejor ir a un punto de predicación que a otro, pero eso es dirección de Dios. Insisto, no se hace con mala intención. Yo no estoy juzgando a los hermanos, pero es una palabra técnica que en realidad tiene otro significado y nosotros la usamos mal. Sí, la usamos mal. Como, por ejemplo, hoy está tan de moda la violencia, me salgo del tema de Biblia, ¿no? La violencia de género. No existe la violencia de género, existe la violencia. ¿Por qué? Porque en realidad no existe el género. Existe hombre y existe mujer, pero se nos machaca tanto en la cabeza, violencia de género. No, la violencia de género no existe, existe la violencia. La violencia puede ser intrafamiliar, puede ser barrial, puede ser por una cuestión de tránsito, es decir, es violencia, no hay violencia de género. La sociedad hoy incluso toma violencia de género cuando un hombre agrede a una mujer. Cuando la mujer agrede al hombre no lo toman como violencia de género. Es ridículo. A ver, primero, si uno admite que existieran los géneros, cosa que no hay que admitirlo porque los géneros no existen, existe el sexo, hombre o mujer.
Entonces ya hablar de violencia de género nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos estamos sumando a la ideología de género, que es la deformación política del lenguaje, o la deformación del lenguaje con fines políticos, mejor dicho. Bien, entonces yo buscaría otra forma de expresarlo. Busquemos la dirección, la guía del Señor, etcétera, etcétera. Isaac Mauricio nos dice, lo he escuchado mucho, por eso la pregunta. Bueno, ahí creo que hemos respondido. El pastor Luis nos está viendo ahora. Bueno, tiene una nueva deuda, mi pastor. Yo le estoy generando deuda a través de este canal. No sé si la semana que viene estamos entonces. Bien, así que mi hermana Natalia ahí se ganó un pescadito frito que mi pastor Luis, a nombre de la clase, se lo va a estar pagando. No sé cómo, en cómodas cuotas seguramente. Bien, eso, mis hermanos. Entonces, no hay niveles de autoridad en la Biblia, no hay niveles de autoridad, no hay niveles. No caigamos nosotros en esa postura, porque es una postura sin sustento bíblico, sin ningún sustento, ¿no? Eran reconocidos, entonces, entre los mismos apóstoles, unos con otros se reconocían, eran valorados como autoritativos desde el momento en que se escribieron. Ahí ya copiamos primera de Tesalonicenses 2:13, eran escritos por hombres llamados por Dios para tal fin, es decir, nadie se ponía a sí mismo a decir, bueno, yo quiero ser escritor bíblico. No, esta es una tarea divina, es un llamamiento. Es como, por ejemplo, en el caso nuestro, el pastorado, es decir, uno no es pastor porque se llamó a sí mismo, no, el pastorado es una vocación divina, es un llamado de Dios. No es que ni siquiera yendo al seminario uno es pastor por eso. Sería bueno ir, ¿cierto? Pero no es que porque uno vaya o porque alguien vaya al seminario es pastor, no tiene nada que ver. Es una vocación, es un llamado divino. Eran avalados también por la conciencia cristiana universal. Claro, bueno, hasta el día de hoy nosotros reconocemos justamente estos libros como inspirados por Dios. Un dato histórico, la persecución de Diocleciano en el 302 después de Cristo hizo que se enfrentaran con la cuestión de la literatura sagrada de la Iglesia. Los perseguidores demandaban que se abandonasen las Sagradas Escrituras. Los cristianos se negaban a hacerlo. Así que la pregunta se hizo urgente. ¿Qué libros son apostólicos? La respuesta yace en nuestro Nuevo Testamento. Exámenes cautos y cuidadosos en oración demostraron cuáles son genuinos y cuáles falsos, aunque ya había un consenso desde el principio. Yo sé que si hilamos fino, ¿no? Hubieron libros que tardaron en aceptarse, los libros que más tardaron en aceptarse dentro del canon, ¿no? En discusiones que se dieron, son el libro de Apocalipsis, por supuesto, la carta a los Hebreos, Santiago. Bueno, son libros que, digamos, costaron la aceptación general universal, aunque una gran parte de la cristiandad sí los aceptaba, ¿no? Pero llegar a un consenso pleno, digamos, son los libros que un poquito costaron más que otros, ¿no? Pero, gloria al Señor, que ya para el año 300, 350 era absolutamente claro cuáles eran los libros, ¿no? Porque como dice aquí Evans, esta es una frase de William Evans, si uno va a perder la vida porque me hallan con una porción de la Escritura, más vale que esa Escritura sea en la Escritura de Dios, ¿no? No me voy a hacer matar por tener un libro de un como se diría en Argentina, de un Juan de los Palotes, es decir, alguien que no lo conoce nadie, ¿no? No voy a perder la vida, no sé, por tener un escrito ahí de Tomasito Rodríguez. ¿Quién es? No tengo ni idea quién es Tomasito Rodríguez. No. Si me encuentran algo que tenga que ver con las escrituras, por lo cual yo pierda la vida, más vale que sea algo importante. Bueno, entonces hubo también apremios, hubo también urgencias en su momento, ¿no? Para llegar a un consenso. Ese consenso estaba, pero bueno, en algunos círculos se discutían ciertos libros, ¿no? No vamos a entrar nosotros en esa discusión, por lo menos en este material. Recuerden que la intención nuestra, al menos, es ser sintéticos. Hay mucho para discutir, hay mucho para hablar, hay mucho para enseñar, hay mucho para indagar, y bueno, yo espero que todas estas charlas, estos estudios que estamos teniendo, el Espíritu Santo despierte en usted también el ánimo, el deseo, ponga el querer como el hacer, ¿no? El Espíritu Santo de seguir indagando, de seguir investigando.